José Ignacio de Mendiguren ya está en línea. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Mendiguren? Gracias por atendernos, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, bueno, queríamos hablar un poquito porque estamos bastante preocupados con la crisis que estamos advirtiendo económica en general y la industria en particular. Sobre todo porque nos enteramos de algo en el día de ayer, que Acindar ya anunció que va a trabajar solo 2 meses de los próximos 6, y es la principal acería de la Argentina y de América Latina, pero además sabemos que están las 6 principales automotrices de la Argentina, están paradas, pararon toda la semana, las 6, Renault, Toyota, En Córdoba, todas. fundamentalmente, sí. Y que en general lo que estamos advirtiendo es eso, ¿no? Una crisis muy grande en la producción, que después eso se va a ir extendiendo, y queríamos conocer tu mirada al respecto. Bueno, cómo no. La verdad que no me sorprende, es decir, porque esta situación, ya la Argentina, calcada, la ha vivido en 3 o 4 oportunidades. Cuando se pretende resolver los problemas macro a través de la especulación financiera o la valorización financiera, y se toman medidas desconociendo totalmente el impacto de las mismas en la economía real. Es como que se abstraen de la economía en su conjunto. Hoy al país lo está conduciendo una mesa de dinero que está lejísimos de comprender la generación de riqueza a través de la producción. No diferencian un bulón de una tuerca, no diferencian una vaca de un ternero. Es decir, están alejados muchísimo. Y cuando esto sucede, se da que hay un periodo inicial de caída a nivel de actividad, de caída del empleo, que por lo tanto el objetivo de buscar el equilibrio fiscal por el que tanto pregonan no se logra, porque al caer la recaudación usted no llega a ese equilibrio. Claro. Ahora, ¿qué sucede? Que en el medio deja las consecuencias de un tendal, de empresas que cierran, de aumento de la desocupación, y siempre pasa lo mismo. Cuando esto fracasa, porque siempre fracasaron estas políticas, fracasaron con Martínez Dios, fracasaron con la Alianza cuando estaba ya Sturzenegger, López Murphy, volvieron a fracasar con Macri, y cuando fracasan, en vez de darse cuenta que no era el camino correcto, lo que le van a decir es que fracasaron porque no bajaron lo suficiente los sueldos, porque no plancharon lo suficiente el tipo de cambio, porque no despidieron la suficiente cantidad de gente que tenían que despedir. Nunca van a ver que el rumbo es el equivocado. Y yo repasaba estos días, porque estoy escribiendo un libro de nuestra gestión, y fíjese qué casualidad, ¿no? Acá estoy viendo del año 2022, 23, 22 sobre todo, cómo cerramos Acindar, récord de entrega de hierro de construcción. Loma Negra, récord de entrega de cemento. La industria automotriz, récord de exportaciones. ¿Qué año eso, Mendiguren? 2022 y principio del 2023. Es Usted fíjese increíble. que la Del industria, récord al parate. Del récord al récord de la baja de ventas, Sí. ¿no? Porque esto... por eso se lo menciono, ¿me comprende? Entonces, así todo, y todo lo que significó la seca, porque recuerden que la seca nos quitó la 1/4 parte de todas las exportaciones de golpe, Claro. desaparecieron. Y no obstante eso, la industria, que era mi responsabilidad, termina el 2023 por arriba, casi 8 puntos de la prepandemia. Y si usted le saca a la industria lo que le pegó la seca, porque cuando a la industria aceitera, la molienda, maquinaria agrícola, todo lo directamente relacionado con el campo, tuvo caídas estrepitosas. Pero en el promedio general, con el otro tipo de industrias, no directamente relacionada al campo, hizo el promedio terminara por arriba de la prepandemia. Quiere decir
que en los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, de los 4 años, la economía cayó en 3. Y nosotros, con todos los problemas que hemos tenido, de pandemia, guerra, haber recibido un país defolteado en pesos, con una deuda en dólares impagable, mantuvimos de los 4 años, 3 de crecimiento. Mire la diferencia sustancial. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Al caer tanto el nivel de actividad, porque hay 2 cosas que a mí, como secretario de Industria, el ministro Massa puso mi responsabilidad en mantener el nivel de actividad y, sobre todo, mantener baja la desocupación. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos que estábamos en un momento difícil de transición, donde el impacto de la sequía había sido muy fuerte, el fondo nos obligaba a devaluar un 100%, que hubo una pelea muy grande allí, que al final logramos que sea el 22%, pero un gobierno que día a día, sin reservas, tenía que cuidar sus dólares, porque usted sabe que cuando está en esa situación, claro, un arbolito de la calle Florida lo desestabiliza. Pero era lo que no queríamos resignar. Nosotros seguro que si ganábamos la elección, estuvimos a 2 puntos de ganar en primera vuelta, con 4 años por delante, no le quepa duda que ya la Argentina había pasado lo peor. Ejemplo, lo que la seca nos había generado 23.000 millones de dólares que no estaban, ya esa cosecha a este año iba a dejar 31.000 millones de dólares. El déficit que significó la guerra con respecto al gas, que fueron 5.400 millones de dólares, al haber terminado el gasoducto, esto implicaba que se terminaba con ese déficit y ya este año estábamos generando 8.000 millones arriba. La economía del conocimiento, que ya la habíamos promovido, sacamos la ley, en el 2022 teníamos 7.000 millones de dólares de exportación, pero ya el 2023 estaba en 9.000, casi 10.000 millones de exportaciones. Vamos a la minería. La minería en el año 2023, 22 por supuesto, fue récord, y 23 lo mantuvo. Quiere decir que usted, toda la economía se había dado la vuelta. En minería, récord de exportaciones. En gas, yo fui director de YPF hasta diciembre del año pasado. Estábamos en 53 millones de metros cúbicos diarios ya de producción. Y récord de producción de Shell Oil. Y todavía estamos en el 6-7% de vaca muerta. Fíjese usted todo lo que quedaba por delante. ¿Qué quiere decir? Que los números para la Argentina, que genera riqueza de verdad, eran todos positivos. Lo único que puede desaprovechar esta oportunidad son estas políticas de ajuste que le dicen que para crecer hay que achicarse. Entonces yo creo que hay un error claro de concepción y que en esa crisis que se nos quiere plantar nos obligan a que toda esa nueva riqueza que va a generar el litio, el cobre, la proteína, el petróleo, el gas, la entreguemos, que es lo que pasa con la ley Righi. Ignacio, en vez de ser propietarios de esos recursos extraordinarios, vamos a ser inquilinos. Yo siempre digo, gas tiene Nigeria y gas tiene Noruega. Es un buen ejemplo. ¿Qué queremos ser, Noruega o
o Nigeria. Te hace una pregunta Mujica, Ignacio. Bueno, Ignacio, yo lo escuchaba a usted y realmente decía, coincido con todo el panorama y cómo lo traza. Ahora, lo que siempre me cuesta entender cómo una parte importante del empresariado argentino sigue tomando como propias las ideas del neoliberalismo, tanto en el macrismo como en el mileísmo, y hay muchas cámaras empresarias y sectores empresarios que son pymes, no son de los que van a estar jugando en el RIGI, y apoyan al gobierno. A veces esa es una contradicción que cuesta entenderle, por ahí usted, un hombre que viene de la industria, podría explicarla mejor. a ver, no, yo lo veo como un fracaso nuestro, ¿eh? Yo creo que los industriales, muchos de nosotros, Sí. le vendemos la soga que nos ahorca. ¿Por qué? Porque usted no es paracaidista polaco, ya la vivió esta situación. Viví a Martínez Dios y sé cómo me fue. Después me prometieron Cavallo, la panacea y la convertibilidad, y sé cómo me fue. Y después ese mismo que junto con Cavallo, que es Sturzenegger, Cavallo, Sturzenegger, Patricia Bullrich, nos llevó a la peor crisis social, política y económica que recuerda el país en el 2001. 18 monedas imprimieron en la Argentina para sostener lo insostenible. Nos dejaron los bancos cerrados, nos dejaron el país con el peor default de la historia de la humanidad, 100.000 millones de dólares contra Rusia, que habían sido 30. Y fundido, y un industricidio, el cual nosotros, yo allí fui el primer ministro de la producción de la República Argentina, de toda su historia, a pedido del presidente Dualde y del presidente Alfonsín, porque hay un gobierno de unidad nacional, que ese fue el secreto de salir. Y en ese momento, al estar unido el campo nacional, peronistas y radicales dijeron, de esta salimos juntos, se descartó todos esos inventos que proponían dolarizar la economía, privatizar el Banco Nación, privatizar el Banco Provincia, privatizar la recaudación. Todo lo que usted escucha ahora, ya lo intentaron, pero estuvo el equipo de los trabajadores, la universidad, mi caso con la UIA, y trabajando codo a codo, y logramos ir a una economía normal, es decir, con una moneda que flotara, con nuestra propia moneda, no dolarizando nada. Y fíjese qué interesante. Partimos de la peor crisis social, política y económica que recuerda el país, y con esa economía normal, dictada por nosotros, por los argentinos, pasamos al periodo de crecimiento más largo de la historia argentina, 2002-2011, con equilibrio fiscal, con tipo de cambio competitivo, con desendeudamiento. Quiere decir que hay un modelo productivo competitivo que es al que tenemos que aspirar, no a nuevas magias económicas. Y después nos equivocamos. Hay que tratar de entender el error. Después del 2011, lo que era superávit lo transformamos en déficit, lo que era una inflación baja del 3% la llevamos a una inflación de arriba del 25-30%, el tipo de cambio competitivo lo perdimos con esta inflación. ¿Y qué sucedió? Que en vez de corregir los errores, el péndulo nos llevó otra vez a los 90. Entonces, ahí tenemos que aprender. Esta gente nos llevó a una crisis terrible en el 2001. Nosotros, ¿qué hicimos? El campo nacional, junto, peronista, radicalismo, salimos en las condiciones que sale un país desarrollado, solos,
Recuerde que el Fondo Monetario en el 2002 blindó a Brasil con 30.000 millones de dólares y blindó a Uruguay con 3.000 millones de dólares, porque a la Argentina la daban ya por caída y no quería que la onda expansiva los perjudicara. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Hubo un acuerdo político muy importante. Se pusieron los precios relativos para que fuera negocio producir en la Argentina, porque con el 1 a 1 usted se fundía criando un ternero en la pampa húmeda, era imposible. ¿Y sabe qué sucedió con esas dos cosas? Que en el mes de febrero del 2002, Argentina ya dejara de caer. Y a partir de ahí inició ese periodo de crecimiento hasta el 2011. Pero ¿qué sucedió? Que ante el acuerdo político y precios relativos que permitían producir, en 4 meses tuvimos 17.500 millones de dólares de desatesoramiento de los argentinos que los tenían ahorrados y los pusieron. No salimos con el fondo, no salimos con los fondos de inversión, salimos con el ahorro de los argentinos que al ver un marco de acuerdo político y de negocios posibles, pusieron ese dinero. Este es el camino que hay que seguir hoy. Si nosotros hubiéramos ganado la elección, bueno, no cabe duda, creo que Sergio Massa fue claro, acuerdo político era lo primero. Segundo, si en el año 2002, donde solamente teníamos trigo, maíz y soja, logramos 17.500 millones de dólares de desatesoramiento de los argentinos. ¿Se imagina que ahora, con 4 años por delante, con un acuerdo político y existiendo hoy los extraordinarios recursos del litio, del gas, del cobre, del petróleo, no dudábamos de tener 40.000 millones de dólares de desatesoramiento? Porque estos son los dólares que sirven. Los dólares que vienen de los fondos de inversión vienen a hacer negocios y ahí es cuando uno más lo necesita. Y este es el camino que nosotros creemos de salida. Hacia adelante tenemos claro qué es lo que hay que hacer. Sector por sector, región por región. Ahora, ¿cuál es la discusión hoy en día? Tenemos en abundancia lo que el mundo entró en crisis estructural, reconocido por Europa, por el Banco Mundial, todo. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué vamos a hacer nosotros con esos recursos? ¿Vamos a ser propietarios? ¿Vamos a ser inquilinos? ¿Vamos a negociar como Noruega o vamos a hacer la de Nigeria? Que entregan el gas. Mientras siga Milei vamos a Nigeria, eso está clarísimo. No, bueno, ¿no? La aprobación del RIGI parece Nigeria, no parece Noruega. Vasco, no te quiero molestar, te agradecemos muchísimo y la verdad que estamos esperando el tema del libro, ¿no? Porque me parece que todas estas ideas las tenés frescas porque estás laburando ahí con los números y con el libro ese. No, yo te digo por qué. Primero tengo el libro que escribí después de 20 años de cómo salimos de aquella crisis, ¿no? Sí, claro. Y es muy interesante lo por que vi el supuesto. año pasado, porque vas a ver a los mismos personajes, ni siquiera cambian el nombre. Sí, es verdad, es verdad. La misma receta. Sí, sí, es nos increíble. llevaron al desastre. Ni siquiera fueron en y hoy cana. vienen los mismos a proponer lo mismo. Es increíble. Entonces, por otro lado, quiero demostrar, porque dato mata relato, que el gobierno de Alberto Fernández cometimos errores, no cabe duda, pero que fue el peor gobierno de la historia argentina, yo les puedo asegurar, yo solo enfrento a todos los Cachanoggi, a todos, mándenmelo a todos, porque las cifras, ustedes fíjense, con pandemia, con guerra, con todo lo que nos pasó, de 4 años de gobierno, y si no fuera por la seca, crecimos en 3. ¿Sabes qué me interesa? Con 4 años de gobierno cayó en 3 la economía.
A la industria la dejamos 11 puntos por arriba de la prepandemia. A fin del 2023 tuvimos el índice de desocupación más bajo de los últimos 15 años, llegamos al 6%. Inversión, 19 puntos del producto, es decir, la más alta de los últimos 15 años. Nivel de actividad industrial, 68%, ahora está en el 50 y pico, 54%. ¿De qué estamos hablando? O sea que me interesa mucho verlo para de ahí sacar las pistas para el futuro, ¿no? Porque nosotros ahora, digamos, en base a todo eso, y por eso es muy importante la experiencia que tuviste vos, los lugares que ocupaste, etcétera, para empezar a pensar lo que viene, ¿no? Porque la verdad es que nos van a dejar un país... claro, porque nos van a dejar un país devastado, ¿no? Con este rumbo y con estas leyes que están sacando, la verdad es que el país va a estar devastado. Hay que pensarlo desde las ruinas, cómo se reconstruye. Mira, sinceramente yo he escrito, he dicho, he quedado afónico en advirtiendo esto, ¿no? Porque, verdad. Por ejemplo, firmamos cosas por 30 años que son, después no se pueden cambiar. No, claro. Pues además te mandan a licitar, a negociar al CIADI. No, claro. Es decir, que te entregaron. Ahora, es increíble, por ejemplo, que nadie pregunta, yo soy productor agropecuario. ¿Quién pudo haber aceptado que Argentina, teniendo el cuarto yacimiento de gas del mundo, segundo del mundo, cuarto de gasoil, los argentinos paguemos el gas y la nafta a valor internacional? ¿Quién aprueba este disparate? Para que tengan beneficio 12 petroleras o gasíficas, lo primero que tiene que hacer un país con esas ventajas comparativas, tener el polo petroquímico más eficiente del hemisferio sur, la planta de fertilizante más moderna para que derrame ese fertilizante en todo nuestro campo. Hoy en la Argentina todo se traslada, todo es flete. ¿Cómo yo voy a pagar el litro de nafta o de gasoil lo mismo que un alemán que no tiene? Entonces este disparate, ¿no? Porque ¿qué se le dijo? No, prioricemos para que saquen petróleo la rentabilidad de la empresa, que vendan todo en dólares. Pero es el concepto de utilizar eso para el desarrollo argentino. El campo, todo en el campo se mueve a gasoil. La camioneta, el tractor, la cosechadora, el arado. Las tareas se pagan en litros de gasoil por hectárea. Claro, claro. ¿Sabes lo que te significa este golpazo que se dio y el campo no dice nada? Es increíble, es increíble. Bueno, hablando de batalla cultural, ¿no? Ceguera, que estamos hablando ideológica. Sí. Ignacio, muchísimas gracias por este contacto. Siempre sos muy amable con nosotros. Bueno, es bueno que nos ayuden porque es lo obvio, es que acá no discutimos, nos engañan, nos hacen discutir las togas de los jueces, menos esto. Claro, es verdad. Lo importante no discutimos. Y estamos esperando tu libro y bueno, espero que lo vengas a presentar acá, al programa. Sí, invítenme que voy a ir. Muy bien. Fíjense que mientras nosotros discutimos cosas, hoy en el puerto de Rosario, en este momento, siguen cargando el 85% del trigo a granel, como en la colonia. Increíble, es increíble. $250 la tonelada. Eso en harina son 630. En pastas y pastas frescas y galletitas, 2.200. Estamos cargando hoy el maíz a granel. ¿Saben a cuánto? A $200. Y después exportan. Y nos importan después carne de cerdo producido con ese maíz a $4.000. Entonces explíquenme ustedes cómo el país, que es el dueño de la cadena, que tiene lo insustituible en la cadena, teniendo 50% de pobreza y el país al borde del default, le entrega lo único que nadie puede reemplazarle para que el otro le agregue 10% del valor. Es un disparate. Pero lo dijo Belgrano hace 200 años. Claro. Porque el presidente habló de Belgrano en Caladura. Es increíble. Bueno. Sí, y el chamullo es para generar... ¿Cuántos? Por cada entrega, 20, 30 puestos de trabajo, en realidad. En el fondo, cuando calcule una tonelada 50 de trigo,
$180. Una tonelada de pastas secas y galletitas, $2.200. Ahí está, eso es. Pero además, eso es monto, pero además, ¿qué empleo va en un trigo a granel? Claro. Por eso. Una persona que palea el trigo arriba del barco. En el otro van ingenieros, técnicos, publicidad en el packaging. Es el desarrollo. Es increíble que Argentina no estemos dando este debate. Lo único que te llevan a discutir, yo lo llamo el club del subdesarrollo, ¿no? Porque las cerealeras, ¿cuál es su negocio? El negocio de Cargill, Lidera, atracar un barco al puerto, llenarlo de cereales Chao, claro. y tradearlo en el mundo. Eso da poder político y económico. Cada loco como Mendigure, ¿no? Que le queremos bajar el grano para hacer leche, o para hacer pollos, o para hacer harina, somos sus enemigos. No Claro, le quepa duda. eso pasa, claro. Lo que pasa es que antes venían con los ejércitos a llevarse las materias primas. Ahora es una invasión cultural que nos distraen, nos hacen pelear. Calcule usted, tome lo que exportamos de trigo, lo que exportamos de maíz y de soja, y póngale el valor que uno sacaría si lo procesa. No tenemos más restricción externa. Ahora, esto ahora, que lo que es lo peor, nos lo quieren llevar al litio, al gas, al petróleo y al cobre. Terrible, terrible. Una masacre. Esperemos que reaccionemos. Esperemos que sí. Gracias, fuiste muy amable. Un abrazo. Bueno, a ustedes. José Hasta luego. Ignacio Mendiguren, ex ministro de Producción de la República Argentina, pasó aquí por el Destape. La verdad que a mí me da mucho gusto escucharlo porque es alguien que ocupó muchos lugares, tanto en la Unión Industrial Argentina como del lado del Estado, con lo cual tiene como experiencia Y como él decía, es decir, este es un gobierno que no sabe lo que es un bulón, pagar una quincena, o el 931, que son las cargas sociales de los sueldos. Entonces, frente a eso, ¿sabes cuánto aplicó del presupuesto para industria? El 0,7% Mira. del presupuesto para políticas industriales. Esto es lo que está pasando. Igual me gustó tu pregunta, la semana pasada lo hablamos también, esto de los empresarios, ¿no? El otro día lo escuché al dueño de Grido festejar las políticas de Milei. Y vos decís, che, el helado Grido se vende en los barrios, a precio barato, que es rico por el precio que vale. No es rico porque es rico porque vale Che, barato. no y me más queda o menos. más Bueno, helado. pero el Ya señor quiere decir dejé de que tomar está Rapa Nui, teniendo ahora su dejo de vida. tomar Ahora Grido. ¿Qué marca nos escribió para tomar Y helado? vos decís, ¿qué le pasa a este Algunos muchacho? Pero la caída del Menos mal que sin PBI, miedo. sé cómo la critica. caída del PBI de este año va a ser un 6%, porque cuando se fue el gobierno anterior, con el ministro Massa, Sí. el FMI decía que iba a haber un crecimiento en el 2024 del 2,5%. Este año dice que va a haber una caída del 3,5%. Es decir, 6 abajo ya está. 6 abajo, Che, en 6 ¿y meses. el país que más va a crecer Bueno. este año según el fondo? ¿Cómo? ¿El país que más va a crecer este año según el Fondo Monetario? ¿Cuál es? No sé. Venezuela. Ahí va. Dale, vamos. Bien, mirá. La CIA